Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Géminis de signo descendente para octubre de 2018. En este vídeo voy a centrarme más en los planetas que se mueven de forma más rápida para hacer un vídeo más específico del mes, pero sí que me quiero referir al cambio que tiene Plutón este mes. Plutón es un planeta que se mueve de forma lenta, lleva en la misma área desde 2008. En concreto, en vuestro caso, está en el área del inconsciente, con lo cual está muy cómodo porque es el área que tiene asociada, es decir, el área de Plutón es el área del inconsciente. Y lo que ocurre al empezar el mes, el día 1 o 2, dependiendo de la zona, es que cambia de movimiento retrógrado, que ha estado en los últimos meses, a movimiento directo. Entonces, esta área del inconsciente, que es el área de Plutón, pues como digo siempre, está relacionado con dos tipos de fuerzas. Con las fuerzas, en ambos casos está relacionado con lo oculto, o sea, con algo que no es evidente, pero que de alguna forma está operando. Por eso está relacionado con la psicología, o sea, no se ve cómo es mi psicología, pero realmente está operando en mí. Y básicamente está formada por dos tipos de fuerzas. Están las fuerzas, digamos, destructivas, en el sentido de que son fuerzas pues de miedos, de bloqueos, de sentimientos que a lo mejor me parecen inaceptables, como puede ser, pues en algunos casos son pues, los miedos, como he dicho, en otros casos para ciertas personas es muy difícil aceptar su ira, para otras personas es muy difícil aceptar su vulnerabilidad, o que tienen envidia, o su rivalidad, o bueno, siempre todo el mundo tiene algo que les resulta más difícil aceptar, por eso también esta área está relacionada con los temas tabú. Y en otros casos se relacionan con fuerzas que son regeneradoras y más positivas. Se relaciona pues, con el poder, con todo lo que nos hace ser valientes, con todo lo que a lo mejor no se ve, pero tiene su efecto porque tenemos una fuerza y tenemos un poder, pero es un poco oculto. Lo que pasa que esta división en dos realmente estaría mejor hablar de un tema de polaridades, porque si yo tengo un miedo y voy trabajándolo, pues eso se va convirtiendo en una fuerza. Si yo tengo un sentimiento que me resulta inaceptable y lo voy transformando, pues al final voy a ganar poder sobre ese sentimiento, con lo cual voy a tener un poder más fuerte que incluso alguien que de primeras a lo mejor no tiene ese problema, porque he tenido que trabajarlo desde dentro, y este es el poder que da esta área. Trabajar desde dentro lo que permite es convertir un diamante en bruto en un diamante, pero para eso hace falta pues machacarlo mucho. Entonces, en esta área está Plutón, entonces Plutón está muy cómodo y básicamente desde 2008 pues está haciendo su efecto, o sea que lo que está pidiendo es que tengas un trabajo profundo en esta área, cosa que a veces puede ser un poco difícil o por lo menos diferente a lo que es vuestra energía, porque vuestra energía está muy relacionada con lo que es hacia afuera y hacia adentro, pero en lo referente a los pensamientos y a la energía mental, pues ver cómo se puede ser versátil con lo que hay, es decir, jugando con los elementos de las cosas y haciendo combinaciones, pues ir a través de las opciones pequeñas cambiando el entorno y adaptándose al entorno. Eso es un signo bastante adaptable. Entonces, esta área donde está Plutón, lo que está diciendo es, pase lo que pase, siempre va a haber experiencias que han tenido un impacto en vosotros y ese impacto siempre va a dar un pozo de psicología que va a tener un componente, digamos, cuanto menos limitante, porque va a estar formado por miedos, por bloqueos y tal. Y de lo que se trata ahora es de que pongáis toda la energía en trabajarlo, porque conforme lo vais haciendo, pues se va desarrollando más poder oculto, es decir, un poder que no se ve pero se siente. Lo que está ocurriendo en esta área es que esto también transforma la realidad, pero de otra forma. O sea, no se trata de ver las opciones y manejarlas, sino que pues si yo, por ejemplo, tengo miedo al agua, pues entonces si voy a disfrutar de las vacaciones, en el caso de que haya una playa, puede limitarme ese disfrute porque lo voy a disfrutar
hasta cierto punto porque voy a estar pensando en ese miedo. Entonces, en el momento que voy trabajando ese miedo, se me abre un campo de disfrute porque ya a lo mejor hay ciertos destinos que me apetecen más, puedo descubrir incluso actividades acuáticas que me gustan y de alguna forma pues no tiene ese poder, o sea, por ejemplo, si tengo que ir con mi familia a nadar, pues no tiene ese poder paralizante que tenía antes, sino que tiene un poder positivo. Entonces también transforma la realidad porque algo que para otras personas no es negativo o no es amenazante, que es el agua, pues para mí sí que lo es. O sea, el poder de Plutón es poder transformar lo amenazante en algo poderoso o en algo que se puede manejar con el poder interno que tenemos. Y esto se extrapola a todo, a las relaciones con las personas, a las situaciones, etc. También Plutón está hablando de lo que es ir más hacia adelante en cuanto a los riesgos que tomamos, porque si vamos teniendo más poder vamos pudiendo correr más riesgos y entonces nos resulta más fácil ir avanzando en este sentido. Plutón retrógrado hasta el día 1 o 2 lo que ha hecho es tomar conciencia de qué es lo que está pasando en este ámbito, o sea, en esta psicología, que está siendo tóxico, para que lo tengamos en cuenta. Y luego, una vez que lo tengamos en cuenta, pues qué podemos hacer para poder trabajarlo. Entonces, esto implica básicamente dos cosas. Lo primero, que si no estamos viendo un miedo o no estamos viendo un bloqueo o no estamos viendo que tenemos una ira o que tenemos una rivalidad o lo que sea y está operando a nivel inconsciente, sobre todo si es en capas muy profundas, se hace más tóxico no verlo que el darnos cuenta. Y una vez que nos damos cuenta, pues lo que puede ocurrir es que lo estemos trabajando o que no, pero si lo estamos trabajando a lo mejor es que hay formas de trabajarlo que nos están haciendo más mal que bien. Es decir, trabajar un miedo se puede trabajar de muchas formas y de lo que se trata es de que sea efectivo, es decir, que se vaya avanzando. Por ejemplo, si estamos hablando del miedo al agua, pues de lo que se trata es de que ese trabajo me haga ganar más poder sobre ese miedo al agua. Entonces, tengo que ir manejando qué es lo que hago, porque habrá técnicas de inmersión, es decir, que me meta a fondo en ese miedo que a lo mejor no me están yendo bien porque me están todavía dando más miedo y entonces tendría que ver que eso está siendo tóxico para mí porque no me está ayudando. Pero si hay gente que eso le va bien, pues entonces se trata de ver de que esa herramienta está bien. Otras veces lo que ocurre es que parece como que lo estamos trabajando, pero realmente no estamos avanzando. Entonces esto también lo ha hecho ver Plutón. Y otras veces lo que ocurre es que estamos poniendo demasiado ímpetu o no lo estamos poniendo o estamos, como digo, usando las herramientas que no son adecuadas. En el sentido positivo, también Plutón lo que nos hace darnos cuenta es un poco del trabajo interno que llevamos hecho. Trabajo interno en lo que se refiere a esto, al tema de los bloqueos, al tema de los miedos y el tema de todo lo que nos resulta incómodo de ver en nosotros mismos, cómo hemos ido trabajando. Entonces nos podemos ir dando cuenta, tomando conciencia, en este caso no solo de lo malo, sino también de lo bueno, del poder que ha ido creciendo en nosotros. Entonces en este caso la forma de trabajarlo pues sería ver qué podemos hacer para poder potenciar ese poder, es decir, si por ejemplo estoy hablando del miedo al agua, pues si veo que ya no tengo miedo al agua, es que incluso puedo plantearme pues unas vacaciones en las que pueda ir a bañarme en la playa, probar alguna actividad, como digo, arriesgarme un poco más. Esto es básicamente lo que trae este mes, aunque Plutón va a seguir en esta área durante bastante tiempo y cada año pues va a tener sus momentos de retrogradación y de ponerse directo, es decir, no es algo que ya esté solucionado. Porque además el inconsciente nunca se termina, o sea, siempre puede haber miedos que trabajar, bloqueos que trabajar y poderes que fomentar, o sea que este mes es un poco el poder seguir adelante con toda la información, todas las sensaciones que ha ido recopilando durante meses pasados para irlo poniendo en práctica e ir ganando poder. Durante todo este mes, además, tenéis a Marte en el área del largo plazo. Entonces, es interesante porque al mismo tiempo que Plutón está poniéndose directo, digamos, en lo que está bajo la superficie, en lo que se refiere a salir al mundo y a explorar, que además está muy relacionado con la energía que os complementa, porque vosotros, como digo,
la energía que mejor manejáis, perdón, es la energía de con lo que hay, pues ir viendo las posibilidades, con las pequeñas opciones y jugando con los elementos. Pero el área donde va a estar Marte está hablando de lo que es el largo plazo, es decir, tengo esta posición y lo que quiero no es sacarle partido a esta posición, sino mejorarla. Y para mejorarla, pues de lo que se trata es de que tenga un objetivo o varios objetivos y también de que mejore mi perspectiva. Entonces, es el momento de poneros hacia adelante, y poneros hacia adelante puede significar poner más energía en los objetivos que ya tengáis o de empezar algo nuevo. En objetivos que de lo que se trata es de que sean significativos para vosotros, o sea, que sean importantes, que no sea simplemente, pues por ejemplo, si estamos hablando de unos estudios, estudiar por estudiar, sino que sea algo que realmente sea importante y que os motive a vosotros. Os motive porque os apetece tener ese conocimiento o porque os apetece seguir ese camino, no simplemente porque os ponéis un objetivo y ya está. Puede ser un objetivo de mejorar físicamente, o sea, un entrenamiento con algo que os motive, es decir, no simplemente pues decir, bueno, pues quiero hacer un entrenamiento para mejorar mi forma física y ya está, sino que ese entrenamiento sea algo que realmente os resulte estimulante. Y por otro lado también se puede referir a lo que es mejorar la calidad de vuestra vida a través de mejorar la perspectiva que tenéis, y por eso puede ser un buen momento y bastante interesante para viajar o para poner energía en lo que es conectar con otras formas de ver el mundo. He hablado antes de que vuestra energía está muy relacionada con lo que hay, pues se ve las opciones que hay y entonces se le va sacando partido. Pero esta área está muy relacionada, donde está Marte, con que hay otras opciones. Es decir, yo tengo mi cultura, tengo mi religión, mis creencias, que puedo ser atea o puedo tener una religión, pero siempre hay algo. Y tengo mi forma de entender el mundo, pero si me voy, por ejemplo, a una cultura oriental o me voy a un país extranjero o conecto con otras filosofías o lo que sea, pues me está diciendo que hay otras opciones que a lo mejor antes no había considerado. Entonces es el momento para investigar en esto, o más que investigar, el moveros hacia ello. Y sobre todo es el momento ideal para vivir de acuerdo con vuestras creencias. Esta área está muy relacionada también con que aparte de lo cotidiano, o sea, vuestra energía está muy relacionada con lo cotidiano, pero aparte de lo cotidiano, en lo que es, digamos, el reino de la moralidad, que también se puede entender como el reino de Dios, entendiendo por Dios lo que vosotros entendéis que es justicia, porque, repito esto porque hay gente que puede ser atea, entonces se puede ser ateo, pero siempre se tiene un sentido de justicia de lo que está bien y de lo que está mal, aunque no se crea en Dios desde el punto de vista católico o musulmán o de la religión que sea, pero siempre se tiene un sentido de justicia. Entonces, en este mes más que nunca de lo que se trata es de vivir de acuerdo a lo que consideráis que es justo. Y esto básicamente supone hacer un buen equilibrio, una buena coordinación entre aplicar esta justicia hacia adentro y hacia afuera. Entonces, vivir de acuerdo con vuestra idea de justicia, lo que quiere decir es que si yo lo que creo es que es justo, por ejemplo, que se tenga libertad para poder pues moverse en el trabajo y compaginarlo con la vida familiar, pues no tiene sentido, lo primero, que yo no haga nada y lo esté tolerando si no me dejan el hacer esto, pero tampoco tiene sentido que si yo esto lo creo, si yo estoy en la posición de jefe, pues que no lo esté permitiendo a mis empleados. Aquí de lo que se trata es de que en la medida de lo posible viváis de acuerdo con vuestras ideas de justicia. Hay veces que hay límites. En este ejemplo de trabajo, que por eso lo he puesto, pues a veces el límite puede ser bueno, pues que hace falta seguir ciertas normas porque si no os van a echar del trabajo. Pero esto es una cosa y otra cosa es no darse cuenta que estáis no viviendo de acuerdo con las ideas de justicia que tenéis. Son dos cosas diferentes. Entonces, en algo más práctico, pues que si yo creo que tengo derecho a, pues yo que sé, estoy en pareja y tengo derecho a mirar a los hombres que pasan, pues entonces no tiene sentido que yo no le deje a mi pareja el mirar, porque entonces no estoy
aplicando las mismas normas de justicia para adentro que para afuera. Entonces, en este mes más que nunca se trata de esto, porque cuanto más justicia apliquéis a la forma que tenéis de actuar, pues más energía vais a tener. Lo peor que podéis hacer este mes es no predicar con el ejemplo. Y esto a veces puede significar que tenéis que trabajar la culpa, porque a veces lo que está ocurriendo es que pensáis que algo es injusto, pero a lo mejor si esto lo demostráis o actuáis de una forma coherente con ello, pues parece como que el exterior os va a rechazar o parece como que os van a atacar o algo, y entonces digamos que es una culpa negativa, porque realmente no es culpa porque penséis que estáis haciendo algo mal, sino porque estáis temiendo en la reacción externa. Entonces es el momento para avanzar un poco más en esto. Si tenéis miedo de la reacción externa, pues intentar avanzar un poco más, aunque sea probar un poco para ver cómo resulta y estar preparados preparados a la hora de actuar para el posible rechazo externo, en el caso de que estéis actuando con algo que que consideréis que es justo. Y luego al revés, a veces también lo que puede ocurrir es que necesitáis, en este caso, trabajar un poco, por así decirlo, el egoísmo, en el sentido de que si yo estoy actuando de forma más permisiva hacia mí que hacia afuera, en el momento en el que esto me doy cuenta y empiezo a actuar con el mismo sentido de justicia, pues tengo que de alguna forma ponerme unas ciertas directrices para mí misma, y en algún momento esto se puede sentir como un poco limitante, pero realmente no es limitante, es liberador, porque al final lo que estoy haciendo es tener la conciencia tranquila, porque por lo que digo, porque se trata de que apliquen las mismas normas de justicia hacia adentro que hacia afuera. Por eso en esta área prefiero no hablar del tema religioso o el tema de espiritualidad o lo que sea, porque sea lo que sean las creencias que tengáis, siempre hay un sentido de justicia, siempre hay cosas que os van a parecer justas o que os van a parecer injustas. Entonces, siempre que se viva de forma coherente con ello, se tiene la conciencia tranquila, y eso es algo muy personal, es decir, no es algo que dependa de que os valide pues un sacerdote, os valide el exterior, os valide la gente, os valide una cierta corriente espiritual, sino que es algo que se trata de tenerlo muy claro a nivel interno. Entonces, este es el tema, que cuanto mejor lo hagáis, en el sentido de que mejor prediquéis con el ejemplo, más energía vais a tener y más libertad vais a tener, porque vais a tener la conciencia tranquila, que es lo mejor que se puede tener. Entonces, tenerlo en cuenta durante este mes. Este mes además empieza con Mercurio, que es el planeta de la mente y es el planeta que está asociado a vuestra energía, hasta el día 10 en el área del niño interno, o el área de la espontaneidad, el área de lo que es conectar con nuestra verdadera esencia. Entonces, esto se trataría en general de sacarle partido a lo que es vuestra esencia. Y esto puede ir variando según el grado en el que estéis conectados. Conectar con vuestra verdadera esencia, pues básicamente lo que quiere decir es que estáis siendo vosotros auténticos. Ya no me refiero al tema de justicia ni nada, sino que yo soy yo y no estoy actuando, no estoy aparentando un papel. Y hay que tener en cuenta que yo puedo ser yo, y con eso, en según qué entorno, tener más aplauso, y en según qué entorno tener más crítica, y puedo adoptar un papel y en según qué entornos tener más aplausos y en según qué entornos tener más críticas. Es decir, que no es que por ser yo voy a tener más reconocimiento, a veces en según qué entornos hay lo contrario, pero si yo soy yo, pues por lo menos tengo más libertad, porque por lo menos no tengo que estar perdiendo energía adoptando un papel que no soy. Y esto se trata de tenerlo bien claro, porque se trata de lo primero, tener claro quiénes sois, es decir, quiénes sois, y para eso pues a veces se trata de tener claro quiénes no sois. El tema con Géminis es que a veces conectáis, por lo menos a nivel mental, con mucha gente. Entonces, se trata de identificar quiénes sois. Para eso sería muy buena idea que recordarais cómo eres cuando eres niños, porque eso os puede dar muchas pistas, sobre todo cuando eres niños pequeños, porque eso os puede dar muchas ideas de cuál es vuestra verdadera esencia.
Lo segundo es tener claro pues qué digamos castraciones o limitaciones a vuestra naturaleza habéis tenido, y entonces se trataría de recordar pues qué impedimentos habéis tenido cuando habéis mostrado quién habéis sido. A veces ha podido ser mal recibido en según qué entorno, sobre todo cuando erais niños, y entonces de alguna forma habéis interiorizado la creencia de que ser vosotros mismos es algo que os va a generar rechazo. Entonces esto se va quedando y lo que van haciendo es que se le va poniendo, digamos, una barrera a esa naturaleza y se va adoptando un papel. Entonces, si esto se tiene claro, pues por lo menos se puede empezar a actuar. Otra forma también es ver en qué momentos habéis sido vosotros mismos y se os ha potenciado, porque esto os puede dar pistas también de cuál es vuestra verdadera naturaleza y qué es lo que pasa cuando la mostráis. Y se trata también de identificarlo hacia afuera, o sea, qué situaciones, qué gente os potencia, que podáis ser vosotros mismos y que os sintáis bien con ello, porque encajáis en ese poder mostraros, y también qué actitudes internas os dan más libertad de ser vosotros mismos. Lo peor que podéis hacer con esta tendencia es criticar lo que sois, porque siempre queremos ser otra persona, o sea, pues el que es más hablador, pues quiere ser más tranquilo, el que es más teatral, pues quiere ser más de otra forma, y también es que en según qué contextos hay ciertas naturalezas que son más fomentadas que otras. Entonces se trata de que esto lo tengáis lo más claro posible, porque a veces, o sea, el tema es que si yo soy de una forma, o sea, yo soy una flor, que es el ejemplo que suelo poner, pues si yo hago esta flor florecer, al final estoy siendo feliz con lo que soy, pero es que si yo estoy siendo una flor y estoy floreciendo en un contexto en el que me están valorando más otro tipo de flor, pues no es que mi flor esté mal, es que hay ciertas personas o ciertas situaciones que no están cómodos con mi naturaleza, pero de lo que se trata es de tener una identificación de esto a nivel interno y a nivel externo. Es decir, mi naturaleza no es algo negativo, pero es posible que tenga experiencias del pasado en las que me haya sentido avergonzada de cómo soy. Y esto no es porque mi naturaleza sea vergonzosa, sino porque he tenido experiencias en las que así lo he sentido, porque la gente de fuera así lo ha percibido o porque yo he recibido eso. Entonces se trata de tenerlo identificado para empezar a desbloquear a través de mensajes al niño interno, de que su naturaleza es perfecta tal cual es, que no tiene que ser de otra forma, tiene que sacarle partido a su naturaleza, y habrá gente que con esa naturaleza pues que no esté cómodo, pero otra gente sí. Lo que pasa que evidentemente con un niño, cuando esto ocurre con alguien que quiere, como puede ser un padre o puede ser pues en un contexto, pues, por ejemplo en la escuela o lo que sea, pues tiene un impacto bastante fuerte. Entonces se trata de que esto lo tengáis identificado para irlo trabajando. Y esta energía de Mercurio es la energía que vosotros tenéis, es decir, no se trata de hacer un trabajo compulsivo, un trabajo fuerte, sino pues, de decir cómo puedo ir mejorando en esto. O sea, no se trata de que de la noche a la mañana vayáis a cambiar, de dejar de y dejar de avergonzaros de vuestra naturaleza si es el problema, sino cómo podéis ir eliminando un poco esa vergüenza, pues fomentando pues eso, las actitudes que os hacen sentir bien, las personas que os hacen sentir bien, las situaciones que os hacen sentir bien con vuestra propia naturaleza, siempre teniendo en cuenta que va a haber siempre un cierto grado de situaciones o de contextos externos que no van a estar fomentando al máximo vuestra naturaleza. Y por otro lado, pues también de lo que se trata es de que lo mejor que podéis hacer durante este tiempo es que esta naturaleza sobre todo se manifieste en la forma de hablar, que también es un poco vuestra energía por naturaleza que mejor os define. Si no podéis ser vosotros mismos en la hora de hablar, porque no podéis hablar a vuestra manera, o no podéis hablar de lo que os interesa, o no podéis hablar sobre todo desde el corazón, que es de lo que se trata con esta área, pues evidentemente es más difícil que podáis ser vosotros mismos en general si no lo podéis hacer ni siquiera a un nivel de habla. Entonces se trataría de ver cómo podéis fomentar el tener vuestro propio sello a la hora de comunicar, siempre teniendo en cuenta que se trata de un tema de grados, es decir,
Evidentemente, si estáis en el trabajo y estáis hablando con vuestro jefe, pues hay que adaptarse un poco, pero una cosa es adaptarse y otra cosa es castrarlo. Entonces, si en esa situación tenéis que matizarlo, no quiere decir que luego tengáis que castrarlo en todo lo demás. Entonces, ¿cómo podéis potenciar esto? Pues avanzando un poco en hablar y expresar de la forma auténtica, desde el corazón, pensando ideas para gestionar los posibles rechazos a nivel externo, ideas en el sentido de mensajes que os vais a dar, de que bueno, pues tenéis derecho a hablar tal cual, aunque haya ciertas personas que no lo vayan a recibir del todo bien, y al mismo tiempo pues tomando decisiones a nivel externo. Pues si veis que con ciertas personas os es más castrante hablar porque tenéis que estar poniendo barreras a vuestra espontaneidad, no las fomentéis, fomentar mejor las personas con las que por lo menos a nivel comunicativo podéis ser vosotros mismos, y entonces así poco a poco pues le vais sacando partido a vuestra verdadera esencia. Sé que hablo mucho, muy concentrado, pero es que en este caso me parece interesante porque podéis aprovechar mucho el mes para poder conectar, sobre todo en los primeros días, con lo que realmente sois. Y además es que esto os puede ayudar mucho en lo que he dicho que es la energía del mes con Marte, de los objetivos, porque si esos objetivos y ese mejorar lo estáis haciendo conectando al mismo tiempo con vuestro verdadero yo, pues todavía podéis potenciarlo más, porque si yo estoy desconectada de mi yo, pues evidentemente lo que me motiva también puede estar un poco distorsionado, porque será más difícil conectar con lo que me motiva si no me estoy dando permiso para ser yo espontáneamente. Durante este mes, en general, la última parte del mes, bueno, con Venus desde principios, lo tenéis en el área de las rutinas y del día a día. Entonces, esto básicamente lo que está pidiendo es que, lo primero, apliquéis la mente, porque Mercurio va a estar desde el día 10 en esta área, a lo que son los hábitos que tenéis. O sea, esta área está relacionada con que lo que hago es que tengo unas cosas que atender en mi vida, el trabajo, la salud, la limpieza, tal, y lo que hago es que las voy repitiendo, por eso es un tema de hábitos, y voy buscando que ese hábito, por lo primero, que esté bien presente en mi vida. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que no tenga hábitos de alimentación, sino que se trata de que los tenga, en el caso de que no los haya atendido, que los atienda, y en el caso de que los tenga atendidos, pues que sean cada vez mejores. Entonces tiene un tema de repetición, es decir, no se trata de decir voy a hacer dieta y ya está, sino voy a hacer dieta y algo que pueda ir repitiendo cada vez mejor. Entonces, ¿qué es lo que se trata de tener identificado? Por lo primero, si tenéis los hábitos bien presentes en vuestra vida, es decir, qué es lo que estáis descuidando y qué es lo que estáis atendiendo de más. Si estáis teniendo unos hábitos excesivos en el trabajo a costa de vuestro descanso, pues es el momento por lo menos de daros cuenta. Si estáis desatendiendo vuestra alimentación, pues también es el momento de daros cuenta. Pero también de lo que se trata con Mercurio es de ir aplicando toda vuestra energía de versatilidad a esto. Es decir, no se trata de decir voy a cambiar todos mis hábitos de alimentación, sino de ir viendo cómo a lo mejor de lo que se trata es de que si estoy comiendo mal, porque estoy comiendo a deshora, pues empezar simplemente comiendo a las horas. Y entonces una vez que esto esté instaurado, pues ya podéis empezar a pensar en cómo comer mejor, aplicando, pues por ejemplo, a la cantidad. A lo mejor no hace falta que hagáis nada, sino simplemente que reduzcáis la cantidad total o que aumentéis la cantidad pues, de verduras si no estáis comiendo verdura, o de proteínas si no estáis comiendo proteínas. Es decir, un tema de cómo haciendo pequeños cambios podéis ir mejorando los hábitos. A veces, si estamos hablando del tema, por ejemplo, del trabajo, que estáis teniendo un exceso de hábitos de trabajo y falta de hábitos de descanso, pues no se trata de cortar con el trabajo y descansar, sino de ver pues cómo puedo mejorar un poco mis hábitos de descanso. A lo mejor sigo teniendo el mismo tiempo, pero si en vez de irme a dormir directamente, pues lo que hago es respirar antes de dormir o estirar, pues ya va mejorando mis hábitos de sueño. Y eso con todo lo demás. Entonces, sobre todo se trata de tener identificado
qué es lo que estáis haciendo para ver si os estáis pasando de algún hábito y otro lo tenéis desatendido, y luego cómo podéis ir mejorando estos hábitos, pero simplemente con pequeños cambios, como he dicho. Por ejemplo, si tenéis pendiente una limpieza general de la casa o tirar cosas o lo que sea, pues se trata de tenerlo claro y de ir mejorando. Pues a lo mejor la limpieza general no se trata de que lo hagáis de golpe y porrazo, sino pues ir diciendo, bueno, pues hoy voy a limpiar un poco este armario, y lo mismo pues dentro de un tiempo lo que hago es que limpio un poco más los cajones. Me siento, en este mes lo que hago es que me paro a ver qué es lo que tengo que tirar, en otro momento pues limpio más a fondo, sobre todo de tenerlo identificado, porque esta energía de Mercurio está operando este mes, pero el tema de los hábitos lo vais a tener durante toda la vida, evidentemente. Entonces, de lo que se trata es de tenerlo claro, porque Mercurio también lo que hace es priorizar para ver si el tenerlo claro está permitiendo ahora mejorar un poco y en un futuro va a permitir hacer más cambios, o si ahora podéis hacer más cosas. Es decir, por ejemplo, tengo que hacerme un chequeo médico, tengo que ordenar la casa y tengo que mejorar mis hábitos de descanso. Bueno, pues esto anotarlo. Entonces, si este mes podéis ir mejorando porque vais haciendo los chequeos, pues a lo mejor resulta que para mejorar la limpieza que tenéis pendiente, pues solamente podéis hacerlo un poco, pero esto lo vais anotando para que luego en meses posteriores pues, lo podáis ir haciendo, pero sobre todo se trata de tenerlo identificado, o sea que os va muy bien escribir. Y Mercurio también está hablando mucho de los hábitos mentales que tenéis. Esto es muy importante para vosotros porque la energía de Géminis es una energía muy relacionada con el pensamiento. O sea, el Géminis normalmente es alguien que sabe sacar partido de las situaciones, pero porque se le ocurren muchas opciones, pero muchas opciones no teniendo que cambiar nada, sino simplemente con lo que hay. Y esto lo que hace es que cuando el Géminis está en una disposición de pensamiento positiva, pues es capaz de hacer maravillas simplemente jugando con las opciones. Pero cuando está en una disposición de ánimo negativa, de pensamiento, pues puede sentirse como muy estancado. Entonces, de lo que se trata también es de que fomentéis unos buenos hábitos de pensamiento, de que si a lo mejor le estáis dando demasiadas vueltas a ciertas cosas, porque intentéis desconectar o descargarlo o lo que sea. Y lo interesante que tiene esto es que durante todo el mes tenéis a Venus en esta área. Entonces, Venus en esta área está pidiendo que este tema de los hábitos os lo toméis con calma, es decir, que es el momento de, si vais a hacer algún cambio, de hacerlo de forma suave. O sea, lo que he dicho antes, se trata de que, bueno, pues si podéis cambiar los hábitos de alimentación simplemente comiendo a la hora, pues vale, pero hacerlo de forma tranquila, porque los cambios no tienen por qué ser bruscos, sino que pueden ser tranquilos. Venus en esta área, en el caso de que estemos hablando de los hábitos de pensamiento, pues se trataría de que a veces cambiar los hábitos de pensamiento tiene que ver con conectar con los pensamientos positivos o conectar con las opciones que os gustan. O sea, si tenéis de opciones A, B y C, pues si la B es la que más os gusta, pues disfrutar de la opción B, y ahí os van a ir surgiendo opciones relacionadas con la opción B o subopciones, y esto puede mejorar mucho. Venus en esta área también está hablando de lo que son todos los hábitos relacionados con el descanso y con la armonía y con la belleza. Y Venus va a estar evaluativo, porque va a estar retrógrado desde el día 5 o 6, dependiendo de la zona. Entonces, Venus retrógrado está evaluando, lo primero, los hábitos de descanso, si os estáis dando los hábitos adecuados o no. Y en el caso de que no lo estéis haciendo, pues daros cuenta, porque Venus retrógrado está pidiendo que haya una toma de conciencia y ver un poco qué es lo que podéis hacer para mejorarlo, pero de una forma tranquila y de una forma que os resulte agradable. Es decir, si para conectar con hábitos mejores de descanso y de relajación os vais a estresar, pues no estáis aprovechando esta energía de Venus. Por otro lado, Venus está hablando de cómo podéis hacer los hábitos de una forma más tranquila. El tema que tiene la energía de Géminis es que es muy versátil, y a veces lo que puede ocurrir es que, digamos, que intentáis atender varias cosas, pero os dispersáis.
Y Venus lo que está diciendo es pues ver cómo esto lo podéis enfocar de una forma agradable. O sea, no se trata de que os centréis solamente en una cosa, que eso para vosotros puede ser algo complicado porque os gusta funcionar con varias cosas al mismo tiempo, pero intentar tomarlo con calma. O sea, si tenéis 20 cosas, pues intentar centraros en 7, porque esto puede ser una buena forma de empezar a hacer un filtrado, por lo menos para poder ponerle atención. Y en el tema de generar los hábitos y las rutinas, pues trata de ver, de evaluar pues cómo podéis hacerlo más cómodo. Hacerlo más cómodo puede significar, por ejemplo, estamos hablando de hábitos laborales en relación con los compañeros de trabajo. Lo primero, si estáis disfrutando del ambiente laboral o el ambiente laboral, por lo menos a nivel de personal, está siendo desagradable, porque si os dais cuenta, pues podéis empezar a tomar medidas. Tomar medidas es empezar a pensar en hacer algo diferente para con estas relaciones o empezar a pensar incluso en cambiar de trabajo. Y en el caso de que esto se esté refiriendo a lo que son las rutinas en general, pues ver cómo podéis hacerlo más agradable. A veces lo que pasa es que estáis haciendo las cosas en un orden que si lo hacéis diferente, pues es más tranquilo para vosotros. O a veces el tema es que queréis atender, como he dicho antes, demasiados hábitos y de lo que se trata es de que lo toméis con calma. Y Venus retrógrado, sobre todo, lo que está priorizando son los hábitos de descanso, como he dicho, y también los hábitos de belleza. Con lo cual es un buen momento para evaluar si le estáis dando a la belleza, a los hábitos de belleza, la importancia adecuada. Los hábitos de belleza se refieren en este caso a todo lo que os conecta con un mayor disfrute de vosotros mismos, es decir, se está relacionando la belleza, pero de una forma relacionada con el disfrute. Es decir, no es tanto que os pongáis hábitos de belleza para pues, intentar corregir las arrugas o el peso, lo que sea, sino disfrutar. O sea, por ejemplo, si os vais a dar una crema, pues porque estáis disfrutando de ese cuidado. O, por ejemplo, hábitos de belleza relacionados con que os den un masaje cuando estéis estresados. O pues os ponéis una mascarilla en el pelo, o bueno, todo lo que sea cuidar la belleza, pero de una forma relacionada con el disfrute, no tanto con voy a corregir este error, voy a tapar mis imperfecciones, que también se puede intentar tapar las imperfecciones, por ejemplo con el maquillaje, pero el maquillaje debe estar enfocado no simplemente en decir, bueno, pues como tengo esto lo voy a corregir, sino voy a resaltar también los rasgos positivos que tengo. Entonces, esto se está evaluando dos cosas. Lo primero, el disfrute que estáis teniendo y cómo podéis mejorarlo en vuestra vida, porque también sería interesante que os dierais cuenta si a veces a lo mejor con estos hábitos de belleza no lo estáis tomando como un disfrute, sino más bien como una corrección. O a veces si por el ritmo que tenéis, pues no os estáis tomando el tiempo necesario para poder disfrutar. Y podéis ponerle la energía de Mercurio, que es vuestra energía, en el sentido de que, pues por ejemplo, si estamos hablando de maquillaros, os podéis maquillar de muchas formas, poniendo más hincapié, pues, por ejemplo, en las sombras o poniendo más hincapié en los ojos, en los labios, en lo que es la piel. Si estamos hablando de la belleza, pues si estamos hablando de incluso de darnos una crema, pues eso se puede hacer. Se puede hacer por la mañana, se puede hacer por la noche, se puede hacer de una forma más lenta, se puede hacer pues haciéndolo de una forma un poco más ritual, o sea, poniendo música, poniendo algún tipo de elemento que lo haga como más especial, y todo esto es el momento de evaluarlo. O sea que puede ser un mes bastante interesante porque se está pidiendo que os movéis hacia adelante con Marte, como he dicho antes, o sea, poniendo un impulso en vuestros objetivos, pero digamos que esos objetivos se trata también de que las rutinas los vayáis asentando. Entonces, si por ejemplo empecéis un nuevo objetivo, pues se trata también de que evaluéis un poco cómo podéis tener unos buenos hábitos. Y el mejor ejemplo que puedo poner es si empezáis un objetivo, por ejemplo, de unos estudios, pues de lo que se trata es de ver cómo podéis tener unos buenos hábitos de estudio. Es decir, pues en qué momento vais a estudiar, si lo vais a hacer todos los días un poco, ciertos días solamente. Y con Venus se está hablando de que esto lo toméis de forma tranquila, con lo cual puede ser un buen momento para coordinar lo que es el avanzar hacia un objetivo con instaurar ese objetivo en ese día a día a través de unos buenos hábitos.
Así que os deseo que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.